Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús. Ustedes saben que para mí es una alegría, es un gozo y un privilegio que Dios me esté permitiendo un bendito día más para poder llevar estas benditas enseñanzas y dar por gracia lo que Él me ha dado por gracia. Y siempre en el sentir de Dios, mi sentir es que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en su vida, que es el mayor tesoro que podemos tener los seres humanos aquí en el planeta Tierra, para que todas las bendiciones y todas las riquezas vengan a nuestras almas y a nuestras vidas con esa bendita presencia y con ese bendito poder y ese amor de Dios. Benditos hermanos y hermanas, prosigamos con el Evangelio de San Juan, desglosando el Evangelio de San Juan. Ayer nos quedamos en la enseñanza número 6, vamos con la enseñanza número 7 y vamos a continuar con el capítulo 3 de San Juan, por favor. Si son tan amables, siempre yo le pido que la bendita Biblia en la mano, siempre constatando la bendita palabra de Dios, benditos hermanos y benditas hermanas. Así que después de que vimos la Pascua, la ira de Cristo con el azote de cuerdas, que nuestro Señor Jesucristo conoce a todo hombre y no hay necesidad de que nadie le demos testimonio de Él. Entonces llega en el lugar en donde estaba y llega a visitarlo un sumo sacerdote, un principal de noche, reconociendo los milagros y lo que hablaba Cristo Jesús y reconociéndolo como rabí maestro, y que Jesús, pues a todo el que se acerque el día de hoy a Él creyendo, Dios y Cristo Jesús, siempre van a amarnos y siempre nos van a dar la revelación del camino, de la entrada al reino y del pacto que vino a establecer Dios con los hombres, que es lo que vamos a ver y a tratar de desglosar bien estos versículos. Así que mire, nos quedamos en el versículo 3. Entonces, una vez que se le acerca el principal y le dijo que Cristo Jesús había venido de Dios, porque las señales que Él hacía solamente las puede hacer alguien que Dios esté en Él, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Muy importante. Siempre que siempre que nuestro Señor Jesucristo usa el verbo de cierto, es que el único que ha estado con Dios, el que nos trajo esta enseñanza, el que nos trajo el camino, fue Cristo como mediador, no con la palabra de Cristo, sino con la palabra de Dios. Cristo Jesús, recuerde que ya vimos en San Juan capítulo 1, que en el principio era Dios y era el verbo, y vimos que el verbo se encarnó. Así que Cristo Jesús, como primogénito de toda la creación, está diciendo así: de mi Padre y de mí, de mi Padre que es verdadero y que yo que soy verdadero. De cierto ahí arriba y de cierto te vengo a decir, Nicodemo, y a todo aquel que lea y escuche la bendita palabra del Evangelio y de la entrada del reino, cuál es el pacto que mi Padre viene a establecer con los seres humanos. De cierto, no de hombre, no de pastor, no de apóstol, no de religión, no de congregaciones, no de sectarismos, sino del Padre y de Cristo. Esta bendita palabra es viva y aquí vamos a ver cuál es la salvación, cuál es el camino, cuál es el nuevo pacto que trajo Dios por medio de Jesucristo. Y aquí dice:
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que le explico, mire, bendito hermano y bendita hermana. Entra el pecado por un hombre y el pecado, y entra la muerte por el pecado, por Adán y Eva. Entra la separación de Dios. El hombre, siendo en el Edén un ser espiritual, un ser que tenía una comunión con Dios, en el momento en que peca y se aleja a Dios y entra la fundación del mundo y entra la sabiduría de Satanás y Dios tuerce el camino que nos había dado, entonces entra la carne, entra el semen y entra el nacimiento de barro, el nacimiento carnal, que precisamente nacemos bíblicamente muertos, alejados de Dios, en carne. Ahora bien, Dios durante mucho tiempo preparó nuevamente la espiritualidad y la llegada de lo que Satanás nos arrebató en el engaño del huerto del Edén de Adán y Eva, y después de una preparación por siglos y siglos, que Dios utilizó a un pueblo para traernos esta bendita enseñanza. Después de todo esto, vino Cristo Jesús y nos trajo un nacimiento espiritual. Un nacimiento no de carne, como ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a explicar, sino un nacimiento espiritual. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, vamos a concordar como una enseñanza el pacto de la cruz, el pacto del bautizo. Porque la palabra bautizo o baptizo significa inmersión, significa sepultura, significa muerte a la carne, significa separarme de este mundo, significa crucificar mi carne y ponerla al fuego. Y se necesita, significa resucitar, que el poder de Dios por la fe, mediante la fe, salga yo del agua siendo un ser espiritual y mi carne por fe haya quedado en la cruz, haya quedado separado del reino de Dios, porque yo no puedo entrar en carne. Yo no puedo entrar al reino de Dios, no puedo entrar a escuchar la voz de Dios, no puedo, es imposible. Es una ley que nadie puede quebrantar. Es un pacto, es algo que ya está establecido por Dios, que para poder tener acceso al Rey de Reyes y a la voz del Rey, y que Cristo Jesús sea mi Rey y yo sea su pueblo, y Cristo Jesús tenga yo el privilegio de que me reine y de escuchar su voz, necesito tomar mi cruz, necesito nacer de nuevo, y es muy importante meditar, bendito hermano, bendito pueblo de Dios, en esta bendita palabra, que es muy difícil escuchar la verdad el día de hoy y que se predique la verdad, porque a mí, como ejemplo, que Dios me llamó a los 42 años, cuando me llamó con su bendita palabra, me enseñó que a los 42 años, todo lo que había aprendido de mis padres, todo lo que me habían enseñado, todo lo que había aprendido en el planeta Tierra era vano, que no servía para entrar a la vida eterna, que tenía que desecharlo todo, sabiduría, tenía que desechar enseñanzas, tenía que desechar toda esa filosofía y morir y nacer como un niño espiritual, entregándome al Padre Celestial y a una iglesia que hoy se llama Madre Santa, y que me dejara amamantar, que como un bebé, con la leche no adulterada que viene en Pedro, en Primera de Pedro, así dice la bendita palabra de Dios, recién como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces aquí yo sabía que tenía que sujetarme y que tenía que llegar como un donadie, sin conocimiento, sin sabiduría, a escuchar atentamente como un bebé el camino, y ir creciendo mediante la fe, mediante el pan y mediante la práctica de los mandamientos y la obediencia, que es un crecimiento
espiritual. Así, bendito hermano y bendita hermana, hay algunas otras citas bíblicas en donde alguna ocasión se le acercaban a Cristo Jesús niños y los discípulos se molestaban y los apartaban para que no molestaran al maestro, pero Cristo Jesús se molestaba y les decía, déjenlos pasar. Y tomando a uno de ellos, les dijo, de cierto les digo que el reino de los cielos es de los niños, y de cierto les digo que el que no se convierte como uno de ellos, no puede entrar al reino de los cielos, no puede ser salvo. Y aquí entra la primer bienaventuranza para poder penetrar y entrar y que Cristo Jesús le abra la puerta para escuchar la verdadera voz, la humildad, la pobreza espiritual, humillarse, y que cuando la palabra me dijo que era un pecador, que todo lo que hay en el mundo no es de Dios y que todo lo que hace el ser humano es vano y que tenía que nacer de nuevo, ya no en carne, sino la forma que perdió Adán y Eva en el Edén, siendo un ser espiritual, entonces podía escuchar esta bendita palabra que no es terrenal, que no es carnal, sino es espiritual, para poderla discernir y poder entender lo que dice el Espíritu a los que son de espíritu. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que la bendita palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la puerta, que el que no entra por la puerta del redil no puede escuchar la voz del pastor y es ladrón y salteador, que el que quiere entrar por otro lado no escucha la voz de las ovejas, pero el que entra por la puerta del redil, la voz de las ovejas puede escuchar que es el Rey de Reyes y la voz del extraño deja de escuchar. Espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, y añade nuestro Señor Jesucristo esto. Nicodemo, el sumo sacerdote, después de que Cristo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar no puede ver el reino de Dios, el que no naciere de nuevo, no puede ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, yo le decía en la enseñanza número 5 que cuando no tenemos el Espíritu, que cuando somos seres carnales, que cuando está el pecado, la bendita palabra de Dios es imposible entenderla, y todos los que quieran dar palabra o escuchar la palabra sin haber nacido de nuevo, sin ser seres espirituales, así van a entender la palabra, así la van a discernir terrenalmente, porque este hombre está hablando de la reencarnación, está hablando de cómo un hombre viejo puede morir y acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que nos plasma Dios en la bendita Biblia hay que meditarlo, hay que entenderlo para darle gracias a Dios por este tesoro, esta riqueza, esta herencia que nos trajo Cristo Jesús, para poder entender este lenguaje que es imposible poderlo entender si no tiene un oído espiritual y si no es una persona que haya tomado su cruz, que haya aceptado el pacto de morir, de separarse del mundo, y para tener la dicha, para tener el privilegio de poder escuchar a Dios personalmente cada uno. Dice en el versículo 5, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y así lo estableció Dios, porque cuando el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amo y nuestro Señor, está diciendo, de mi Padre y como mediador, vengo a decirles lo que yo escuché de mi Padre. Este es el pacto que estableció Dios a todos los hombres que fueran a creer en su palabra, que el que no naciere de agua, que es el bautizo, que es simbólico, que es por fe, y de espíritu,
que es la resurrección cuando uno sale del agua, no puede entrar a escuchar, no puede entrar a que yo lo reine, no puede entrar a escuchar mi voz, no puede entrar a ser pueblo mío. Y por ahí, benditos hermanos y benditas hermanas, bíblicamente hay muchos ladrones y salteadores que se autodicen cristianos, que quieren entrar al reino, que quieren escuchar la voz de Cristo, pero que no quieren pagar el precio. No quieren tomar su cruz. No quieren hacerse como un niño. Ahora conste, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo cuáles son los requisitos del pacto establecido por Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice en el versículo aquí, ahora, algo muy importante, hermano, que yo creo que usted puede discernir. Hay dos tipos de cristianos el día de hoy, carnales y espirituales. Por sus frutos, usted los puede conocer el día de hoy. Los cristianos carnales, por naturaleza, buscan las cosas del mundo. Buscan y se acomodan y se deleitan en la filosofía, en la sabiduría y en las costumbres de Egipto y del mundo. Y un ser espiritual tiene un comportamiento totalmente diferente, es un ser angelical, es una nueva criatura, es un ser que espiritualmente no le interesa lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Satanás, porque para eso es el pacto, para eso estableció Dios por fe una separación al mundo, una separación a la carne y un nacimiento espiritual para que el mismo Dios, por su poder y mediante la fe, inclinara en nuestros corazones a las cosas que no se ven, a las cosas de allá arriba, a las cosas que Dios estableció cuando nos creó, que es adorarlo, que es servirlo y que es ser luz y anunciar la verdad. Bien, en eso se diferencian los cristianos carnales y los cristianos espirituales. De hecho, si gusta usted corroborar lo que se le está enseñando en este bendito día, le dejo de tarea que lea Romanos capítulo 8, del 1 al 15, que ahí nos habla de los cristianos que son de carne y de los cristianos que son del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 8, le sigue enseñando Jesús cuál es la entrada al reino. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. En pocas palabras, lo que nació de Adán y de Eva, lo que nació muerto, lo que nació por medio de semen, lo que nació por ser humano, es carne, es barro, es un tabernáculo muerto, es un tabernáculo que no tiene vida, que no tiene espíritu. Y lo que es nacido de espíritu, aquí está, espíritu es. Entonces, aquí está nuevamente corroborando la bendita enseñanza que Dios me está permitiendo con este versículo. Así que aquí está la nueva criatura, aquí está tomar la imagen de Dios y dejar de tener la imagen del terrenal, la imagen de Satanás. Ok, entra Satanás, me convierto en un ser maligno, tengo la imagen de Satanás como la tiene el mundo en guerras, en secuestros, en matanzas, en odio, en vanidad. Viene nuestro Señor Jesús, me quita esa imagen y me da la imagen de Dios que es espiritual. Y entonces empiezo a tener un fruto de amor, de mansedumbre, de bondad, de paciencia, de templanza. Y empiezo a ser y a comportarme como una persona angelical que únicamente está al servicio de Dios para transmitir y velar y cuidar a los seres que van empezando y dar por gracia lo que recibí por gracia, apartado totalmente de la carne y de las cosas que busca la carne. Entonces, aquí está hablando, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu,
espíritu es. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, en la verdadera doctrina, en donde hay un verdadero representante puesto por Dios, debe de haber seres espirituales. Debe de haber criaturas con un fruto diferente a los carnales. Bien, dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te quedes así, porque Nicodemo no entendía. Trataba de entender, pero no entendía. Ahora bien, dice en el versículo 8, el viento, y pone un ejemplo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Voy a tratar de explicarle bien este versículo. Bien, cuando Dios me habla por medio de Cristo y por medio de su palabra viva y del Evangelio, y me dijo, vas a bautizarte y vas a recibir la resurrección mediante la muerte de la carne y mediante mi presencia, porque yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne para que sean seres espirituales. Entonces yo por fe lo hice, pero yo no supe de dónde vino el espíritu. Sé que vino de Dios, sé que vino de arriba, pero ¿dónde está el trono de Dios allá arriba? Que muchos dicen que está en el norte, allá arriba en el cielo. Bueno, yo no sé si allá arriba haya sur, haya oriente o poniente, pero bueno, hay una cita bíblica por la cual lo dicen así. Yo no me voy a atrever a decir eso. Más bien me voy a atrever a decir que nadie ha subido allá arriba y que nadie conoce el trono de Dios más que Cristo Jesús. Así que yo sé que el Espíritu viene de Dios, pero ¿de dónde? Del tercer cielo. ¿Pero de qué parte exactamente? No sé. Así es el viento, ¿verdad? Sopla de donde quiere y yo no sé si el viento viene ahorita de Veracruz, del estado de Hidalgo, si viene de Estados Unidos, si viene de Oaxaca, no lo sé. El aire tiene muchas direcciones y no sé. Y menos sé a dónde va. De igual manera, el que es nacido del Espíritu Santo no sabe de dónde viene el Espíritu y también cuando dice y no sabe a dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu Santo, es esto y se lo voy a descifrar bien. Con ejemplo de lo que a mí me pasó. Una vez que yo me bauticé y después de un tiempo que comprendí la bendita palabra de Dios, como a los 7 meses, siempre en mi mente estuvo el sentir de Cristo y de Dios, de que Dios me mandara alguna ocasión a mi casa con mi esposa y con mi hijo, porque yo no estaba con mi esposa y con mi hijo, para que yo, un saloncito de fiestas que en su momento Dios me permitió hacer cuando estuve en la carne, y de fiestas infantiles, llegara yo y ese salón lo clausurara para salón y lo dejara para la obra de Dios. Yo soñaba con llegar y predicar la bendita palabra de Dios a toda esta colonia y ingenuamente llenar la congregación, no sabiendo todavía de la apostasía, no sabiendo todavía de lo que está escrito, que lamentablemente después me llevó una gran decepción. Pero esos eran mis planes. Y Dios me dijo, si eres nacido del Espíritu, tú no sabes a dónde te voy a mandar. Cuéntame tus planes y échame a reír. Así que cuando Dios me permitió llegar aquí, pues el sueño que yo tenía, que no era malo porque bueno, era la obra de Dios, pero Dios tenía otra obra. Dios me mandó al estado de Hidalgo con gente extremadamente pobre, necesitada en aquel entonces de la verdad, engañada por 4 o 5 iglesias que estaban rodeando ese lugar y que Dios me mandó a trabajar ahí. Eso es, que todo aquel que quiere seguir a Cristo Jesús y nacer, no sabe a dónde lo va a mandar Dios el día de mañana. Otra cita bíblica, cuando Cristo Jesús lo querían seguir, Cristo Jesús les decía,
el que quiera seguirme, sígame. Las zorras tienen guarida, refiriéndose a los cristianos paganos, a los cristianos mundanos, que no salen de sus casas, que no salen de sus congregaciones. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, va a estar de un lugar a otro llevando el Evangelio, y de igual manera, pastores, evangelistas, diáconos, sea el ministerio que sea, cuando Dios los quiere mover, los mueve, y uno no, sin planes, los mueve donde Dios quiera. Así también, usted lee el libro de los Hechos, y vamos a poner de ejemplo a Pablo, que Pablo no fue a Asia, empezó por Asia el Evangelio, mandado por Dios. Pablo jamás se imaginó y en sus planes nunca estaba ir a Asia, pero el que lo escogió, lo mandó a los gentiles y siempre le dijo, y el Espíritu Santo, al lugar que tenía que ir. Así que a esto se refiere cuando dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla y uno no sabe de dónde viene y a dónde va a ser llevado. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Pero el que hace planes, el que está en un solo lugar, el que hace planes permítame decirle que no tiene a Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Palabra de Dios. Bien, dice en el versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora fíjese bien, hay dos cosas aquí. Este principal era nada más ni nada menos de los que enseñaban en la sinagoga con los rollos la palabra de Dios. Entonces, muchas ocasiones que Cristo Jesús se enfrentó a los fariseos, les decía, ¿por qué no escudriñan? ¿Por qué no leen? Las palabras dan testimonio de mí y también del Espíritu que iba a venir sobre los hombres. También da el Antiguo Testamento enseñanzas de que el Espíritu iba a ser derramado a toda carne, de que iba a haber una nueva creación. Da testimonio la bendita palabra de Dios que iba a venir paz, que iba a venir gracia, que iba a venir un pacto nuevo. Entonces, estos enseñaban la palabra, pero recuerde que los fariseos y los sumos sacerdotes estaban en congregaciones o en templos con pecado y no podían entender la verdad. Claro que no todos se quedaron en la ignorancia, porque sí hubo bíblicamente en aquel entonces, por medio de Cristo Jesús en persona de carne y de espíritu, que se convirtieron. Fueron pocos, pero sí hubo quien se convirtiera y quien pudiera entrar al reino de Dios a escuchar esta bendita palabra divina que viene a convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? Y así, bendito hermano y bendita hermana, también hoy hay muchos que tienen escuelas teológicas, que tienen diplomas, que tienen coberturas no por Dios sino por el hombre y se glorean por tener una cobertura del hombre, de una congregación llena, se glorean por eso, menos por la cobertura de Dios. A mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es tu cobertura? Y ellos esperan que les diga, ¿verdad? Mi cobertura es Fundación Emanuel o mi cobertura es el séptimo día. No, gracias a Dios, no es mi cobertura el hombre. Yo les digo, mi cobertura es la riqueza que me trajo Cristo, la cruz y la presencia del Padre que me cubre, me ampara y que en todos los momentos va conmigo siendo obediente y sujetándome a su bendita palabra. No necesito otra cobertura. Porque mi cobertura, que es la presencia de Dios, me da sabiduría y me protege, me alumbra, me guía y no me desampara. Así que bendito hermano y bendita hermana, esta es palabra de Dios. Y dice entonces, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Porque hoy hay muchos que enseñan la palabra y no saben qué es la cobertura, no saben qué es el nacimiento, no saben lo que es el bautizo, no saben lo que es la cruz. Dice en el 11, de cierto, nuevamente, ya llevamos 3 versículos en este capítulo 3,
donde nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra de cierto te digo. 3 ocasiones. De cierto te digo, de mi Padre, que yo lo oí y que yo vengo como mediador únicamente a decir el pacto y lo que Dios estableció. Te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que oímos, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y fíjese lo que dice, de cierto, ustedes hablan lo que saben, ustedes hablan lo que aprendieron, ustedes hablan lo que escucharon del hombre, pero el testimonio de mi Padre y el mío no lo han escuchado, no lo quieren escuchar. Y le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, a qué se refiere hoy como una profecía el día de hoy esto. Yo doy testimonio en la primera enseñanza, que es quitando el velo de Dios, de mi conversión, por medio de una iglesia que se llama Fundación Emanuel. Bien, ahí el testimonio no era de Dios, el testimonio era de hombre y nada más de hombre. No digo y no hablo del fundador, que ya descansó, que fue Jaime Guerrero, que ese hombre creo que sí fue un varón de Dios. Yo lo vi 3 o 4 veces nada más, pero creo que sí fue un varón. Pero de los que después de muchos años se constituyeron pastores y apóstoles utilizando el nombre de Fundación Emanuel, y que eran unos hipócritas y eran una bola de pecadores, y ellos tenían su propio testimonio y metían enseñanzas de metafísica, metían enseñanzas de autovales, líderes de 360 grados, pastores conforme al corazón de Dios, sexualidad, y eran temas y enseñanzas a la carne y a la filosofía humana. Y bien iban todos y escuchaban el testimonio del hombre. Pero cuando alguien llegaba a quererles dar el testimonio de Dios y de Cristo, decían, dura es esta palabra, no la quiero escuchar. Como Cristo Jesús vino y su pueblo vino a los suyos y su pueblo no le recibió porque les molestaba la palabra de Dios por medio de Cristo, la palabra de verdad, el precio que Dios pide como pacto para poder entrar a este bendito reino y no autodominarme cristiano, mintiéndome a mí mismo y estando en una mentira. Entonces, yo muchas ocasiones he invitado a cristianos a la verdadera palabra de Dios, pero ellos se quedan con sus pastores paganos, con sus pastores hijos del diablo y escuchando sus testimonios de ellos. Así estaba también el primer pueblo. Por eso, vuelvo a repetir lo que dijo aquí Jesucristo. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Lo que sabían los fariseos, hablaban. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Ellos habían visto puras cosas a la carne. Dice, y no recibís nuestro testimonio. No reciben el testimonio de Dios, el mío. Y ustedes siguen hablando, ¿qué es lo que vieron? Dinero, fama, poder, casas, y no pueden ver las verdaderas riquezas, y de eso se la pasan hablando. Bien, dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo vas a creer si les dijera las celestiales? Ahora, en el primer pacto, en el primer tratado, todo fue terrenal. El tabernáculo, los sacrificios, las batallas, las guerras que tenían, fue de carne a carne, fue terrenal, todo fue terrenal. Los árboles, el pastoreo de los pastores fueron terrenales con animales físicos, pero este primer pueblo no creyó, por eso dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, no sabes que todo fue una sombra, no sabes que el Antiguo Testamento fue una parábola y no conociste eso. ¿Cómo quieres, Nicodemo,
que si no entendiste lo primero, te explique lo celestial, te explique lo de allá arriba. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que este lenguaje, que es la bendita palabra de Dios, no es terrenal, no es de aquí abajo. Cristo Jesús bajó este lenguaje que perdimos en el Edén, y que el lenguaje del pecado entró con Nimrod cuando se levantaba la torre de Babel, y que empezaron a hablar otro lenguaje para ser dioses, y que Dios les quitó la lengua semítica, la lengua espiritual, y los dejó con un lenguaje terrenal durante siglos. Pero Cristo Jesús, para poder entender este lenguaje, no es estudiar como para aprender el inglés, no es estudiar como para aprender el ruso, no es estudiar como para aprender el chino ni el japonés, que uno estudie y lo puede aprender. No, para poder aprender este lenguaje y poderlo escuchar, hay un precio: creer por fe, tomar mi cruz, nacer de agua y de espíritu, para poder penetrar al reino y poder escuchar esta bendita voz espiritual, este lenguaje espiritual que es totalmente diferente al lenguaje de la mentira, al lenguaje del rey de aquí abajo, al lenguaje del engañador. Bien. Dice entonces, y si no crees, ¿cómo vas a creer si les dijera las celestiales? Ahora, ya le digo, bendito hermano y bendita hermana, que este lenguaje, pues yo cuando predico que el oro no es el físico, que es la santidad, que la plata no es la física, que es la santidad, que la guerra es contra Satanás, que no es contra carne y sangre, no me creen, no creen este lenguaje, se burlan. Se burlan cuando yo les predico por medio de Dios y por medio de la Biblia que el pecado paga un salario de la muerte, que se sale el Espíritu Santo y entran demonios. Me dicen, ¿tú crees que todos los cristianos tienen demonios? No creen en el lenguaje celestial, dudan en el lenguaje celestial, no pueden creer en que tienen que dejar escuelas, mundo, como ya vimos en Eclesiastés. Yo le hablo ya de esta manera pensando en que usted vio Eclesiastés y que espero que haya entendido. Por eso me atrevo a hablarle así. Entonces no pueden entender por qué debo de dejar escuela, por qué debo de dejar trabajo, por qué debo de dejar familia. No lo entienden, no entienden este lenguaje, porque son seres carnales. No pierda el tiempo con ellos. Si no entran por la puerta, si no se bautizaron en agua y en espíritu, si no tomaron su cruz y lo hicieron con fe, no batalle con hechos, no le eche perlas a los que no pueden visualizar las riquezas. No les dé, porque no pueden ver, no pueden oír, no pueden palpar. No se dan cuenta. Por eso es necesario nacer. Dice entonces, en el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí está. Nadie ha visto las cosas celestiales. Nadie ha estado con el Padre. No conocen este lenguaje. Yo he bajado para dárselos, como dijo Cristo Jesús. Mi Padre me hizo heredero de todo. Y yo les he venido y he bajado a invitarles a que sean coherederos de las riquezas que mi Padre dijo. Pero es necesario que crean, es necesario que entiendan, que crean por fe para que puedan ustedes comprender las cosas celestiales y no las terrenales. Dice en el 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, esta historia viva que tiene una enseñanza profética, siempre profetizando en el Antiguo Testamento la llegada de nuestro Señor Jesucristo, 1000 y fracción antes de la llegada de Cristo Jesús, data la historia del Éxodo, de la salida del pueblo en el desierto. Ahora, una vez que Dios los pasa por el Mar Rojo y aceptan el pacto de Dios para adorarlo en el desierto y empiezan a pecar
y empiezan a dudar de Dios, entonces Dios levanta víboras en el desierto venenosas, las cuales mordían a los hebreos y morían. Entonces el pueblo se asustó de tanta serpiente que había, que hoy representan los demonios y Satanás, por la desobediencia y por el pecado, porque todo tiene una sombra. Y Dios le mandó a Moisés, cuando el pueblo clamó a Dios y a Moisés, que por favor les ayudaran. Entonces Dios le dijo a Moisés que se levantara una serpiente de bronce en el desierto y que todo aquel que había sido mordido y todavía no moría y levantara la vista para ver la serpiente, iba a ser salvo del veneno de la mordida. Y ya profetizando a Cristo Jesús, que vino a quitarnos el veneno y la mordida de Satanás a los que estábamos envenenados, y que era necesario que se levantase, porque aquí habla de que era necesario que se levantase una serpiente. De igual manera, recuerde que esta bendita palabra nos da el entendimiento y nos enseña que Cristo Jesús y la cruz, que las cruces de aquel entonces, si usted se da la tarea de investigar en libros de cómo eran las cruces antes de Cristo, que usaban los paganos para el castigo o para sacrificar a la gente, eran cruces altas, pero esta cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo Jesús fuera clavado, la tuvieron que poner en el piso, ahí tuvieron y clavaron a nuestro Señor Jesucristo, y una vez que lo clavaron con cuerdas, no lo dice la bendita palabra de Dios, pero así lo hacían, con cuerdas levantaron al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, porque tiene simbolismo, quedó suspendido en el aire, ya no tocando la tierra, quedó en el aire, ya profetizando y dándonos Dios a entender la sabiduría, que una vez que nosotros nos bautizamos, que representa crucificarse juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6, porque así lo dice, que el que ha sido plantado en la semejanza de su muerte, en la semejanza de la cruz, ha nacido. Entonces, bien, yo me bautizo, y el nacer un ser espiritual es un ser que no está tocando ya el mundo, que está suspendido, que está en la azotea, que tiene las alas del gran águila, que tiene el poder de Dios para estar caminando sobre el mar, y debajo de mis pies está Satanás y está toda la mesa de Satanás. Entonces, primeramente Cristo Jesús, si lo conocimos en carne, después de que resucitó, ya no lo conocemos en carne. Cristo Jesús resucitó, y resucitó siendo un ser espiritual. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, eso se refiere a que así como Moisés en el desierto era necesario que levantase a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y recuerde, en el 15 lo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el pueblo que había sido mordido por Satanás creyó que, volteando a ver a la serpiente que había levantado Moisés, se iba a salvar, y se salvó. De igual manera, ¿qué es voltear a ver a Cristo y creer en Él? Bueno, voltear a ver a Cristo hoy en la cruz es estar buscando las cosas terrenales, es estar buscando las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3, capítulo 1, del 1 al 3, que si verdaderamente resucitamos, que si somos seres espirituales, busquemos las cosas de arriba, en donde está Dios y Cristo Jesús sentado a la diestra. Que pongamos la mira puesta en las cosas de arriba y seremos salvos. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, que tome la cruz, que se bautice de agua y de espíritu y que nazca de nuevo, será salvo. Palabra de Dios y de Cristo Jesús. De cierto y de cierto. Bien, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque aquel que no cree
bendito hermano y bendita hermana, aquel que duda de Dios se queda perdido, se queda como oveja errante, se queda ciego, se queda en un camino torcido, como lo vimos en Eclesiastés, se queda en una vida vana, pensando que se va a salvar y lamentablemente no va a tener vida eterna. Versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este es el amor de Dios, que estando muertos, que estando ajenos, que estando en ignorancia, que estando en un sepulcro, que estando ciegos, teniendo otros dioses, el amor de Dios es que no nos abandonó en la muerte, que no nos dejó bajo la cautividad de Satanás, que no nos dejó en el engaño, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que esta enseñanza y este versículo lo vimos cuando vimos la enseñanza de Jesús Dios o el Hijo de Dios, que yo recuerdo en esa enseñanza, en este versículo, haberle dicho que el amor más grande que ha tenido Dios es que Él no se dio a sí mismo, es que Él no bajó a dar su vida, sino que se despojó de algo que amaba más que a su propia vida. Porque yo le digo algo, un padre, un verdadero padre o una verdadera madre que tiene hijos, sufre más el ver morir a un hijo que su propia muerte. Una madre da la vida por un hijo, un padre da la vida por un hijo, pero Dios nos amó de tal manera que Dios se desprendió de lo que más amaba, se desprendió del primogénito, se desprendió del unigénito Hijo de Dios para dárnoslos en sacrificio, y Dios puso el Cordero para que todo aquel que desierto, que testificara que esta bendita palabra es de Dios y no del hombre, y creyere en la prédica, fuese salvo y tuviera vida eterna. Entonces, el creer no es decir, como yo le he dicho en otras enseñanzas, no es decir yo creo en Dios, soy cristiano y creo en Cristo. Porque yo le invito a que haga una encuesta, no a nivel mundial, o siquiera a nivel mundial, si tiene la posibilidad, a nivel de donde usted esté, y le pregunte a todos los cristianos que si creen en Dios y en Cristo, y todos, no va a haber uno que le diga que no, todos le van a decir que sí, porque están equivocados, porque tienen un velo, porque el creer en Cristo Jesús es decir que Cristo Jesús vino, toma tu cruz, y el creer es la acción, el creer es hacerlo, el creer es poner en práctica los mandamientos, empezando con lo que acaba de decir. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y en el momento en que yo creo y me bautizo con fe y le digo a Dios, me arrepiento del pecado, Señor, me arrepiento de la vana manera de vivir y quiero tu voz, quiero este camino y quiero ser un ser espiritual y voy a ser obediente, entonces estoy creyendo en lo que Cristo Jesús, y de ahí en adelante la voz es de Dios por medio de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, en donde nos habla de la cruz, en donde nos habla de una separación total, en donde nos habla de amar a Dios, en donde nos habla de guardar todos los mandamientos, en donde nos habla de no amistad con este mundo, en donde nos habla que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces el creer es ir haciendo cada mandamiento y cada mandamiento, en que cuando me diga, deja a tu padre, deja a tu madre, deja la impiedad porque tienen obscuridad, el creer es que aunque en el momento me parezca algo incomprensible, el creer es hacerlo y después viene la comprensión para darle la gloria a Dios. Eso es, porque todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que le puso el verbo a Cristo Jesús, que le puso la verdad y que Cristo Jesús como mediador bajó a decir de cierto, y de cierto como verbo les vengo a decir cuál es la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere el Dios, creador de los cielos y de la tierra, el diseñador de usted,
el que lo creó, para qué lo creó y cuál es la vida eterna. Y aquí entra la voluntad propia, aquí entra el libre albedrío, aquí entra lo que Dios nos dio, aquí entra el lago de fuego y la vida eterna, y aquí entra la voluntad de cada ser, si cree, si quiere pagar el precio o no quiere creer. Pero si usted cree, es para vida eterna, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo muy importante. ¿Por qué no envió Dios a condenar al mundo? Bien, el amor de Dios es que no vino a condenarnos, porque Dios sabe que cuando el hombre pecó, dice la Biblia, que Satanás tuvo el imperio y tuvo la gobernatura sobre el ser humano, y que nosotros fuimos instrumentos de Satanás. Así que si usted, bendito hermano, y yo, o cualquier cristiano, en su vida pasada, cuando fue pecador, fue usted asesino, secuestrador, ladrón, borracho, narcotraficante, adicto a las drogas, malo con sus padres, malo con sus hermanos, el perdón de Dios es porque usted era un instrumento gobernado por un poder superior. Se lo dejo de tarea también, apúntelo, lea Romanos 7. Ahí viene lo que le estoy diciendo. Era gobernado por un poder que lo llevaba al pecado y que lo llevaba a hacer cosas que no convienen. Lamentablemente el ser humano está ajeno a eso, y los jueces hoy avientan sentencias de pena de muerte, avientan sentencias de 40, 70 años a seres que son gobernados por los demonios, y que no fueron ellos, sino los demonios. Entonces, por eso no vino a condenar. Por eso dijo, arrepiéntete y nace de nuevo. Porque naciendo de nuevo, yo puedo desalojar a los seres malignos que traes, y puedo darte mi espíritu, y ahora sí, aquí, borrón y cuenta nueva, porque ahora sí te empiezo a juzgar, ahora sí te empiezo a decir que ya no peques más. Pero anteriormente no vino a condenar. Y por eso la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino por pecadores, que no vino por justos, porque muchos se justificaban. Los judíos decían, somos hijos de Abraham, y aquel que no reconoce su pecado, aquel que no reconoce que es un pecador, no puede Cristo Jesús ni Dios poderlo salvar. Para poder entrar también a este reino, debo de conocer y debo de admitir lo que Dios me dijo mediante su palabra, que yo era pecador, que el pecado entró al mundo, y debo de creer para pedirle perdón a Dios, y que no me juzgue con todo lo que hice, sino que nazca de nuevo y me diga, borrón y cuenta nueva, no vuelvas a pecar ya, porque tienes el Espíritu Santo y eres hijo de Dios. Ahora, en este versículo, para vergüenza de muchos que se autodominan cristianos, que yo he escuchado muchas veces también, juzgan al Papa, juzgan a presidentes, juzgan lo que no deben de juzgar, porque yo no me atrevo a juzgar a alguien que no ha tenido el privilegio ni la oportunidad de nacer de nuevo, porque tienen demonios. ¿Cómo voy a juzgar? ¿Cómo voy a decir por qué se comporta así, por qué se comportan así? Yo no puedo juzgar a los homosexuales, no puedo juzgar a las lesbianas, no puedo juzgar las guerras, no puedo juzgar a los matones, no puedo juzgarlos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir con mis pies a tener misericordia de todos ellos y a llevarles el evangelio? Y si lo rechazan, hay quien los juzgue. Y si lo aceptan, son libertados de esa oposición. Y entonces Cristo Jesús empieza a juzgarnos. Pero antes no. Por eso, alguna ocasión Cristo Jesús estaba sentado con pecadores, y llegaron los fariseos que se creían justos, y decía, tú, ¿por qué te sientas con pecadores? Y Cristo Jesús les contestó, los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. Entonces, ¿qué es? Que cuando Cristo Jesús llegó a decirme que soy pecador, le dije, Señor, yo soy el primero, soy enfermo, ayúdame por favor, y Él me perdonó y me sanó. Amén. Esto es
que no vino a condenar, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, no lo envió a eso, sino para que el mundo fuera salvo. Pero atención, hermano y hermana, porque el tiempo se acaba. Atención, todavía está la misericordia, todavía está este versículo vigente, pero la segunda vez que venga nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna relación con esta. Se acabó la oportunidad. Cristo Jesús viene a juzgar. Cristo Jesús viene a quitar la iniquidad. Cristo Jesús viene a quitar la impiedad y ya no va a haber oportunidad. Y viene por los que se arrepintieron y creyeron en Él. Amén. Dice en el versículo, ahora habla del mundo. Habla del mundo. Recuerde que el mundo es la mesa que metió Satanás. Luego dice en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el que en Él cree no es condenado. ¿De qué condena habla y qué significa la palabra condena? La palabra condena significa estar en una prisión, significa estar en una cárcel, significa estar privado de la libertad. Ahora bien, la bendita palabra de Dios nos enseña que Satanás vino a cautivar al hombre, a ponerle cadenas, a apresarlo, a que trabaje en Egipto. El trabajo que tienen los seres humanos no es de Dios, es de Satanás, es Egipto, es para construir puentes, es para construir ciudades, es para dar impuestos, es para darle al gobierno, es para hacer puentes y ciudades grandes. Para eso trabajan los seres humanos allá. Igual en Egipto, el trabajo que estaban bajo la cautividad de Faraón, haciendo ciudades que son impresionantes y que han quedado como la historia humana, como una de las impresiones más impresionantes en la arquitectura y en las construcciones que tenían, ya dejándonos Dios, a los que tenemos oídos para escuchar y a los que tenemos esta bendita enseñanza, poder entender todos los términos, todas las parábolas, todos los ejemplos. Así que mire, bendito hermano, un preso no puede trabajar. Cuando un preso está en la cárcel y no es libre, no puede trabajar, no puede hacer nada, está pagando una condena. De igual manera, todo el que no cree sigue en el mundo, no va a poder trabajar en este campo, no va a poder trabajar en este huerto, en este Edén que nos regresó Dios por medio de Cristo Jesús, no va a poder trabajar en la obra de amar a Dios y amar al prójimo para ir a la vida eterna, porque se quedó preso en la mesa de Satanás. Así que el que cree lo deja todo como peregrino, como la película de Peregrino, como Pedro, como Pablo, como Tomás, como Bernabé, como Natanael, estos varones que lo dejaron todo y siguieron a Cristo. Entonces Cristo Jesús rompió las cadenas del pecado y le dijo a Satanás, a este no me lo vuelvas a tocar porque ha creído de cierto, ha creído en el mensaje de Dios y ha creído en el lenguaje y en la palabra que yo le dije, que naciera de nuevo y que se apartara y muriera de todo eso. Entonces, no voy a ser condenado. Pero el que no ha creído en Él, ha sido ya condenado. Dice la bendita palabra de Dios. Esta es la condenación. El que cree en Él no es condenado. Pero el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No lo sacó de Egipto, ahí lo dejó. El que cree nos rompe las cadenas y nos saca de ahí. Y le dice a Satanás, no lo vuelvas a tocar. Pero el que no cree, Dios lo deja ahí. Amaron más el mundo, amaron más las tinieblas, amaron más las obras de Satanás, ¿ok? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, no ha creído en el nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a su Hijo? Jesús. Y Jesús, si usted se da la tarea de investigar en el diccionario bíblico lo que es traducido y lo que significa Salvador, salvación. Así que no creyeron en la salvación, no creyeron que Dios mandó a su Hijo para sacarnos de la cautividad, no creyeron que Dios mandó
a su Hijo para sacarnos de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. No creyeron que el mundo, que ahí estaba la sabiduría, creyeron que en el mundo estaba la vida, creyeron en la carne, creyeron en sus deleites, creyeron en la naturaleza de la que Satanás trajo, que fue la carne, y fueron incrédulos para no tomar su cruz. Bueno, ahí los dejó. Pero el que cree que el nombre de Cristo Jesús es Salvador, ¿Salvador de qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Salvador? Un Salvador es aquel que salva. Así que el ser humano estaba muerto, estaba preso, estaba encarcelado, estaba bajo la cautividad de Satanás. Y el que cree que el Hijo de Dios vino a romper las cadenas del pecado mediante la prédica del pacto, de nacer de nuevo, de nacer de espíritu, tomar la cruz y consagrar mi vida de este lado y alejarme de aquel lado, entonces tiene vida eterna y entonces no está esclavizado. Y yo le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana. Yo soy libre porque estoy en la obra de Dios y no estoy aprisionado en la cautividad del afán de qué voy a comer, de atender un negocio, de que si me voy a la quiebra, de que se acaba el agua, de que se acaba el gas, de la inflación. Bendito y alabado sea mi Dios, que me quitó las cadenas y me hizo libre para trabajar en la bendita obra que se requiere la sangre y se requiere ser espirituales. Así que eso es creer en el nombre de Jesús. Bendito hermano, bendita hermana, se me ha ido la hora de esta enseñanza número 6. Con todo mi corazón deseo que esta bendita palabra toque el corazón de cada uno de ustedes y que la bendita gracia, el favor de Dios inmerecido y esa reconciliación que nos trajo Cristo la guarde y usted tenga paz con Dios. Y les mando un abrazo y le mando el beso del óculo santo y si Dios me lo permite, mañana continuaremos. Hasta mañana si Dios quiere.